Señor presidente, señor ministro, muy buenas tardes. Quiero hablar con usted, le interpelamos para tener un mayor conocimiento del compromiso de su ministerio con Galicia, con sus infraestructuras y, lógicamente, con su desarrollo. Mire, señor ministro, hay una frase que se está últimamente mencionando mucho y que en Galicia empieza a ser maldita, que es 25 años después. Mire, señor ministro, este mapa, que le enseño aquí, no sé si desde su escaño lo puede ver, donde ve usted una red, que es la red de transporte ferroviario de nuestro país, y un oasis, un hueco, un vacío absoluto en Galicia. Seguramente usted, cuando le enseño este mapa, está pensando que le estoy enseñando por la distancia, que le estoy enseñando el mapa de la alta velocidad de Galicia. No es el mapa de la alta velocidad de Galicia, es el mapa de la llegada al tren a Galicia. 25 años después de que la red ferroviaria, esta que le enseño, se extendiera por el conjunto de España. 1873 en Galicia, 1848 en España. 150 años después, señor ministro, estamos en una situación muy parecida. Y seguramente este mapa, y seguramente el mapa que hoy tenemos de la alta velocidad y de las conexiones de Galicia, tienen mucho que ver, muchísimo que ver, con los niveles de desarrollo y con las dificultades de desarrollo de nuestro territorio. Conjuntamente con otros del país, pero yo vengo a hablarle hoy de Galicia. Porque, señor ministro, este encuentro con el ferrocarril, que se produce 25 años después, hace 150 años, es aprobado por un gobierno, por una ley de ferrocarriles del conocido como el bienio progresista, el gobierno del bienio progresista. Y, lamentablemente, 150 años después se reproducen las situaciones. Señor ministro, queremos preguntarle por su ministerio, por su compromiso con Galicia, por sus presupuestos y por la ejecución de los mismos, señor ministro. La piedra filosofal, el quid de la cuestión de lo que está pasando en Galicia con sus infraestructuras, con sus inversiones, con su ministerio. Permítame, señor ministro, además de quiero hablarle de las autovías y de las carreteras de nuestro país, permítame que empiece a hablarle por el tren, como lo he hecho. Y quiero hablarle de desbloqueo y quiero hablarle de reactivación, que son términos utilizados por usted en estos días. Y, en consecuencia, señor ministro, quiero hablarle de credibilidad y de confianza. Señor ministro, una pequeña historia para que podamos entender todo de qué estamos hablando. Después de la acometida en España de la alta velocidad a los grandes núcleos de población, cosa que nosotros no discutimos, que nos parece razonable, a Andalucía, a Cataluña, a Valencia, los gallegos, lógicamente, reclamamos la alta velocidad como un elemento de cohesión territorial necesario. En el año 2001, un protocolo firmado por la Xunta y Fomento condena a Galicia sin alta velocidad. Adecúan la vía Lubián-Orense con una velocidad de 140 km por hora. Tiene que producirse la catástrofe del Prestige en el 2002 para que, después de una enorme movilización y una enorme colectivización de la defensa de nuestros intereses, hiciera modificar las posiciones del Gobierno. Pero, aún así, el estudio informativo del año 2003 estipulaba unos trazados entre Lubián y Ourense que no permitían velocidades superiores a los 200 km por hora. Nuevamente fuera de la alta velocidad, señor ministro. Estoy hablando de sus gobiernos, de los gobiernos conservadores. Y se repite la historia, señor ministro, como hace 150 años. Un gobierno progresista, el del presidente Zapatero, en el año 2009, un gobierno socialista, modifica los trazados de Lubián a Orense, independizándolos de la vía actual y adecuándolos a la alta velocidad, permitiendo velocidades de 300 km por hora, incorporando, por ejemplo, el túnel del Padornelo. En el año 10 se culmina esa adaptación y en el 11 se firma un muy importante protocolo de integración de esa alta velocidad en la ciudad de Ourense, clave para el desarrollo posterior en el interior de Galicia. Todo ello salpicado, como bien sabe, señor ministro, de distintas zancadillas y distintos pellizcos de la Xunta de Galicia que, curiosamente, paradójicamente, no empujaba a favor del AVE, sino que en ese momento trataba de ralentizarlo. Por ejemplo, la excepcionalidad en los informes ambientales, la negativa a la excepción, retrasó más de 6 meses y solo el impulso de la comunidad limítrofe de Castilla y León permitió desbloquear eso.
Lo mejor de nuestro compromiso, señor ministro, la mejor muestra de nuestro compromiso de aquel gobierno del presidente Zapatero son los 4.100 millones ejecutados, señor ministro, que permiten, entre otras actuaciones, para poner en marcha los tramos interiores de Galicia, La Coruña, Santiago, Orense. Y se produce, señor ministro, en ese momento el cambio de gobierno. Estaban la totalidad de los tramos de Olmedo a Zamora en obras y los tramos de Zamora a Orense licitados y 6 adjudicados. No más, señor ministro, porque saben que renunciamos a la adjudicación cuando ustedes se opusieron por estar el Gobierno en funciones. Señor ministro, ¿qué es lo que ha pasado de este tiempo para acá? Pues ha pasado que ha habido un recorte presupuestario por su Gobierno, que ha habido una falta de ejecución por su Gobierno y que ha habido un engaño también en esta Cámara por parte de la ministra Pastor con respecto a la inversión y a la ejecución. Señor ministro, para desbloquear y reactivar es preciso que previamente se haya bloqueado y desactivado. Y eso fue lo que pasó. Y por eso el AVE de Galicia ha perdido 4 años de impulso. Señor ministro, ¿quién bloqueó? ¿Quién desactivó? La respuesta es bien sencilla. El que no presupuestó y el que no ejecutó, es decir, la señora Pastor y el señor Rajoy. Señor ministro, la ejecución, como ejemplo, que es bien válido, en Galicia, de los tramos de alta velocidad, la inversión inicial de 702 millones se convirtió en una ejecución real de 278, es decir, el 39%. Esto es un dato, señor ministro, del informe de la Intervención General del Estado. Y cómo en ese año es exactamente igual en el año 2013, 14 y 15 y 16. 77%, 73%, 66% y 30% de ejecución. Esto, señor ministro, es lo que bloqueó y esto, señor ministro, es lo que desactivó, lo que usted quiere desbloquear y lo que usted quiere reactivar. Y, señor ministro, yo tengo la tentación y tengo la voluntad de creer que usted quiere hacer eso. Pero ¿cómo voy a creer yo eso si veo unos presupuestos generales del Estado que recogen 500 millones frente a los 1.000 y pico que se habían invertido en los momentos de mayor tensión y de mayor esfuerzo con el AVE de Galicia? Y usted me dice, conociendo los precedentes, que con esos 500 millones va a recuperar el tiempo perdido durante este periodo. Señor ministro, 1.200 millones de euros sin ejecutar. Yo le pregunto, señor ministro, ¿está usted dispuesto, señor ministro, a incorporar a los presupuestos de Galicia, al AVE de Galicia, los 1.200 millones consignados y designados en los presupuestos para Galicia y no ejecutados, por lo tanto, hurtados a la inversión en Galicia y a los gallegos? Porque esos presupuestos los vendieron ustedes, señor ministro, como un compromiso con Galicia. Por cierto, delante de algunas elecciones y ante de algunas elecciones. ¿Los va a recuperar usted, señor ministro? ¿Puede ser ese su compromiso? Si ese es su compromiso, desde luego no le quepa la menor duda que yo estoy dispuesto a creerlo. Señor ministro, creo que es muy importante que nos diga usted si lo que dice el señor presidente de la Xunta, el señor Feijóo, en sus manifestaciones, que dice que Galicia no entendería un retraso más allá del año 2018, tiene algo que ver con lo que dice usted, ministro de Fomento, que confirma que el AVE a Galicia no llegará en el 2018 y que dice posteriormente que el AVE a Galicia se retrasará casi un año, final de 2019, y estará en pruebas unos meses, es decir, estamos hablando del 2020. Me gustaría que me aclarara, señor ministro, si es el señor Feijóo o es usted el que dice la verdad en esta cuestión. Porque, señor ministro, cuando estoy hablando de compromisos de presupuesto y de ejecución, la curva es esta, señor ministro. Este es el presupuesto y esta es la ejecución. Llegan ustedes a ejecutar un 20% del conjunto de lo presupuestado en algún periodo. Señor ministro, esto hace que sea muy difícil que nosotros le podamos creer. Permítame una pincelada sobre una cuestión que nos preocupa. Nos preocupa muchísimo el retraso generalizado y la despreocupación y la falta de inversión y de compromiso de sus gobiernos con el AVE de Galicia. Pero nos preocupa mucho más, o nos preocupa especialmente más, aquellos tramos que han dejado ustedes fuera de la alta velocidad. Y me estoy refiriendo a Lugo, el acceso a Lugo. Señor ministro, usted cuando habla de Lugo, cuando habla del AVE, habla de los compromisos del AVE, cuando habla de Lugo habla de la modernización. La modernización, que me da mucho miedo ese término que utiliza usted para referirse a la conexión con Lugo. O el tramo de Coruña a Ferrol, o desde luego la variante sur,
que comunica Orense con Vigo y que era un compromiso que estaba hace 4 años y que ha desaparecido. Esas 3 actuaciones han desaparecido absolutamente de su planificación. El presupuesto invertido por usted, señor ministro, en Lugo, en las inversiones de Adif a Galicia en alta velocidad a Lugo son 0 en el 12, 0 en el 13, 0 en el 14, 0 en el 15, 0 en el 16 y previsto 100.000 euros en el 17. Señor ministro, difícil de poder creer que usted va a reactivar o que usted va a desbloquear si no hay un compromiso serio de recuperar lo que le han quitado los presupuestos por falta de ejecución. Le repito, señor ministro, en el conjunto del periodo en torno al 50%, en algún año el 30 y pico %, y si no comprometen ustedes unos presupuestos que puedan hacer fiable o creíble su presupuesto de compromiso con Galicia. Me gustaría hablar señoría. Sí, termino, señor presidente. Me gustaría hablar un poco de las autovías de Galicia y de las carreteras de Galicia. Ustedes saben mejor que yo cómo están. Seguramente podía hacer una visión mucho más crítica que la que yo haga, pero en cualquier caso me reservo para la réplica. Muchas gracias. Gracias, senador Varela. Para contestar a la interpelación.